Creo que ya estamos conectando en Facebook Live. Ok, entonces. Creo que ya estamos conectando. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora sí ya estamos en Facebook. Ahora sí ya estamos en Facebook. Oiga, ustedes, esta noche ha sido difícil, pero muy buena. Ay, sí, difícil, pero muy buena para conectarnos. Oiga, buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos. Aquí estamos una vez más con ustedes en este programa Platicando con la Morena, con Violeta Brenes y con mí, que soy Violeta también. Estamos muy contentos en esta noche porque tenemos un súper invitadazo que nos encanta que esté con nosotros. Y bueno, pues ahorita nos lo va a presentar Violeta, pero antes de esto le pido que comparta este programa. Mire, va a ser de mucha edificación, de verdad, se lo pido. Conecte a sus grupos, a sus amigos. Este tema que se va a tocar el día es súper importante que lo sepamos todos. Así que vamos a hacer nuestro trabajo. Voy a compartir el día de hoy, ahorita. Y bueno, muchachos, pues les pido que compartan ustedes también. Y Violeta, ¿cómo estás? Bonita noche. Hola, Viola, buenas noches. Pues feliz de compartir este tiempo contigo y con el pastor Pedro, que sabemos que es un tiempo específico y es un tiempo de aprendizaje para educarnos, para crecer en entendimiento, pero sobre todo para manifestar la vida que portamos. Así que, Viola, pues comenzamos. Así que dele like y extienda este programa para que sean más hijos de Dios entendidos en todo lo que se expone en este programa. Así que hoy no va a ser la excepción. Así que buenas noches, Pastor Pedro, bienvenido a este programa y adelante. El tema es el postmodernismo. Muy interesante este tema, así que Pastor, adelante. Pues primero que todo, muchas gracias a ustedes por este privilegio de poder estar aquí en este programa. Es todo un gozo, lo tomamos con mucha responsabilidad y con todo el peso que significa presentar un tema tan importante para todo el mundo como la posmodernidad o el posmodernismo, porque pues un tema que la gente desconoce que está ocurriendo en sus propias narices, ¿verdad? Es algo que no se entiende. Se dice muy fácil, posmodernismo, casi 3, 4 sílabas y ya con eso tenemos posmodernismo. Wow, pero es todo un concepto que viene arrasando con básicamente los valores establecidos y con todo aquello que hoy conocemos como lo establecido en nuestra vida, y etcétera. Entonces, ¿qué es todo aquello? Todo aquello. Cuando decimos todo aquello, esto incluye todo. Familia, instituciones, gobiernos como hoy los conocemos, la democracia puesta sobre la palestra, el amor mismo puesto y desdibujado de una manera completamente y llevado a unos niveles grotescos. Es decir, todo aquello en lo que usted puede pensar que conocía está puesto en la picota pública y expuesto para ser degradado, deformado, deconstruido y reconstruido a la manera como los grandes conglomerados quieren que se haga. De eso se trata. Ante eso estamos expuestos y el tema es de vital importancia y por eso le decimos a todas las personas que están viendo hoy, conéctense. Pero mire, importante que yo le dé un consejo a todo el que nos está escuchando hoy. No solamente escuche, sea un ente activo frente a este tema, frente a este concepto y empiece a activarse en sus círculos inmediatos, en su familia. Empiece a activar el tema, a discutirlo, a digerirlo, a que usted mismo lo entienda. ¿Qué es lo que está pasando con usted? Se está atacando su identidad como ser humano. Se está atacando la identidad de la familia como núcleo social, de la pareja como núcleo de la familia, de los gobiernos, de la historia misma. La historia está siendo deconstruida para poder empezar a montarnos algo que simplemente no va. Así que el tema es de gran calado, de mucha profundidad. Yo digo, me voy a gozar porque para mí poner el dedo sobre la llaga es importante. Alguien tiene que hacerlo y creo que no es que yo lo esté haciendo de motu propio, creo que Dios está fomentando ese movimiento en las naciones, ese movimiento a través de la iglesia, a través de líderes que medianamente, no del todo, medianamente entienden el asunto y estamos dispuestos a meter el diente a eso. Pastor, yo platicamos en algún momento de hablar de este posmodernismo,
porque a mí me llamó mucho la atención cuando usted lo expuso la vez que estuvimos allá en Chihuahua. Y bueno, así como a grandes rasgos o a grosso modo, como usted dice, explíquenos qué es el posmodernismo para que las personas, de pronto las que no sepamos como yo, estemos entendidos de qué es para que puedan pues ya compartirnos bien en sí el tema. Es muy puntual la pregunta, Violeta. Si tuviéramos que definirlo en palabras, el posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y, ¿por qué no decirlo de alguna manera, religioso también? Pero sobre todo es un movimiento de las tinieblas, ¿verdad? El posmodernismo tiene su base, su raíz en confrontar todo lo que el modernismo trajo consigo. Por eso se llama posmodernismo. Y hay que entender entonces que el modernismo trajo consigo un movimiento de protesta, trajo un movimiento de, vamos a decir, revolución, si se quiere, pero el posmodernismo postula que no se puede quedar ahí, que tiene que ir mucho más allá. El modernismo traía consigo la razón, ¿verdad? Ahí tenemos exponentes como el hombre que dice la teoría de la razón pura, que es un filósofo, y que vamos a hablar de nombre específicamente, pero vamos a hablar de lo que es como tal. Entonces, el modernismo se basaba en la razón, y para el modernismo era importante el pensamiento. Entonces, hay grandes filósofos exponentes del modernismo, pero el posmodernismo dice, todo pensamiento es susceptible de ser cambiado. Todo pensamiento es susceptible de ser deconstruido, de ser desafiado, de ser enfrentado y confrontado. Y eso es el posmodernismo. Sobre todo es un movimiento de tinieblas que busca deshacer todo lo establecido. Y por eso es tan peligroso, porque la mayor cantidad de cosas que vemos hoy que están establecidas, están establecidas en y sobre la palabra de Dios. Entonces el posmodernismo orienta toda su artillería, la más pesada, en contra de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios ha establecido como verdades absolutas. El posmodernismo no acepta verdades absolutas y se basa en el uso del lenguaje para desafiar cualquier verdad que tenemos enfrente, cualquier verdad. Adelante. Sí, ahorita que decía Viola que es el posmodernismo, se me venía a la mente que es el conocimiento que oculta toda la verdad, el fundamento de la verdad. Ese es lo que transquiversa, ¿no? Como dice usted, que se basan en su razón, en su conocimiento, y es lo que ahorita también me gustó lo que dice que el filósofo que expone la razón. Hay un filósofo que dijo esto: la razón y el poder son lo mismo, porque si tienes la razón, podrás tener poder sobre otros. Entonces, el posmodernismo eso hizo. No da la verdad, sino que la oculta para que muchos sean encapsulados en la razón de uno y no de la verdad. Correcto. Y tiene un elemento más que va más en profundidad, Violeta, porque podría ser que si solamente ocultara la verdad, tuviéramos una esperanza, en el sentido de la verdad más tarde o más temprano saldrá a flote. El problema del posmodernismo es que confronta la verdad tratando de hacer de una mentira una verdad. Entonces, desnuda todo aquello. Yo creo que inclusive en un programa aquí cuando recién empezaba todo este asunto, hablé de una historia muy hermosa que me tocó mucho y es una historia que se nombra se cuenta a manera de parodia, ¿no? Cuando la verdad y la mentira se encuentran. Y entonces la verdad dice, qué hermoso día. Y la mentira dice, salgamos a comprobar que es hermoso día. Y sale. Entonces, porque la mentira quiere retar siempre la verdad. Y entonces dice, es un día como para meterse al lago. Y dice, bueno, pues, si es un día para meterse al lago, vamos a meternos al lago a ver qué pasa. La mentira. Y entonces se van a meter, pero dice la mentira, no, pero quitémonos la ropa. Y se quitan la ropa. Y se van al lago.
Y entonces la mentira aprovecha que la verdad está metida en el lago y sale y se apropia de la ropa de la verdad. Y entonces hoy día vemos a la mentira andando con el ropaje de la verdad, y cuando la verdad salió del lago, mucha gente al verla desnuda se ofendió. Y vemos hoy día gente andando con el ropaje de la verdad, pretendiendo ser la verdad, y aquellos que están exponiendo la verdad desnuda ofenden a los demás. Y eso es lo que hoy vemos. Eso es simplemente lo que hoy vemos. Parte de es una forma paradójica de presentar todo el asunto que estamos viviendo hoy, porque el posmodernismo se basa en el lenguaje y ya no solamente en atacar la verdad como tal, sino que se basa en que tus emociones, mis emociones, tus sentimientos y mis sentimientos son los que al final de la hora le van a dar cuerpo a la verdad que ahora podemos estar viviendo. Mañana podrá ser de otra manera. Mañana no importa. Es hoy lo que queremos estar viviendo de la verdad. Por eso, uno de los grandes postulados del posmodernismo es el aquí y el ahora. El mañana, el pasado no cuenta. El mañana tampoco. La historia la vamos a ignorar, de plano, la vamos a ignorar. Por eso, esos movimientos posmodernistas están aupando a las masas para que destruyan estatuas, para que le bajen cabezas a los símbolos y a los íconos que muestran y nos recuerdan una historia. Entonces ahora es importante destrozar a aquellas personas que hicieron historia, y el posmodernismo ataca a eso, va de frente en contra de todo lo que signifique que un joven de hoy día pueda aprender historia para no repetirla, pero es claro que aquel que no aprende su historia está condenado a repetirla, y eso es de lo que se trata el posmodernismo: desconfigurar todo, confrontar todo en base a lenguaje que pretende. Tengo mala señal. Yo quedé congelada. Individuo como tal. Se podría decir que son las ideologías del siglo XXI, pastor, el posmodernismo. Claro, es un... Ahí apunta muy bien usted, ¿por qué, Violeta? Porque el posmodernismo es una bestia de varias cabezas, es una bestia variopinta. Por eso, por ejemplo, en el posmodernismo vemos que uno de sus símbolos actuales, que es robado de la Biblia, es el arco iris. Entonces son varios colores. Entonces eso apunta a pensar que lo que tú piensas es de un color y lo que yo pienso otro color, pero todo cabe dentro del mismo saco, no hay problema, ahí podemos. Entonces, ¿en qué se basan ellos? Tenemos que aceptar cosas, hay que ser tolerantes, hay que entender de dónde vienes tú, de dónde vengo yo, no hay absolutos, lo que tú piensas es tan válido como lo que yo piense, la verdad no importa. Lo que importa es que tú estés bien con lo que piensas y yo esté bien con lo que pienso. O sea, en el posmodernismo cabe una persona que considere que la heterosexualidad es correcta. Está bien, mientras no ataque a aquel que piensa, mientras no diga y no confronte a aquel que piensa que el homosexualismo también lo es. No hay problema. Estamos aquí todos para vivir bien en armonía, para no pisar en la cobija. Entonces, ustedes habrán visto en algunos stickers de algunos carros, en los bumpers de algunos carros, esos stickers que dicen coexista. Entonces hay que coexistir, porque eso suena bonito, suena bien. ¿Y cómo puedo yo ir en contra de la coexistencia pacífica de los seres humanos? O sea, sería un retrógrado, pero realmente no se trata de ir en contra de la coexistencia pacífica. Se trata de establecer verdades mediante las cuales nos será más fácil, nos será mucho más fácil la coexistencia pacífica. Pero el posmodernismo apunta a que si tú piensas, Violeta, que siendo mujer te sientes hombre, yo debo aceptar eso, está bien, no hay problema, no hay problema. Y si yo pienso que siendo hombre me siento mujer, no hay problema, eso está bien.
Los demás no solamente tienen que pensar que está bien, sino que tienen que además defender mi postura, porque es normal que Pedro piense que estando en un cuerpo de hombre, él se sienta mujer y hable y se vista de una cierta manera. Es normal. O sea, para el posmodernismo todo es normal, todo es susceptible de cambio, todo es susceptible de ser retado, todo es susceptible de ser cambiado. Eso es el posmodernismo. Un movimiento grotesco. Sí, o sea que es una filosofía de estructuras de mentes humanas. Es humanismo, ante todo es humanismo. El posmodernismo está estructurado en el humanismo, pero además tiene consigo otra serie de ayudantes, ¿verdad? Como por ejemplo la nueva era, como por ejemplo el comunismo, el progresismo. El humanismo, el islamismo y todos los ismos, pastor. Todos los ismos. Todos los ismos. Esos ismos están ahí agazapados haciendo juego con el posmodernismo, que a su vez engendra intereses que vienen de las altas élites mundiales y que todos se tapan con la misma cobija y todos apuntan a la misma cosa. Entonces, nosotros, como entes pasivos frente al posmodernismo, mejor como entes frente al posmodernismo, podemos actuar de dos maneras: de una manera pasiva, de una manera de oposición, ya no como entes pasivos, sino que, ok, me doy por enterado de lo que está pasando y empiezo a actuar. Entonces, mire, parte del posmodernismo dice, no podemos ya llamarnos él o ella, ahora es todos y todas. Y también no de todos y todas, sino todas, todas y todes. Eso es un despropósito en sí mismo, ¿verdad? Claro. Pues cuando nosotros empezamos a caer en el juego, nosotros, que deberíamos estar atentos a lo que está pasando y actuar en contraposición de aquello, porque nosotros como hijos de Dios somos los receptores y los expositores de una supracultura. Pero cuando nosotros como entendidos de esa supracultura no reaccionamos frente a ese lenguaje, pues ¿qué venimos siendo? Parte del mismo. Entonces, cuando nosotros en las congregaciones empezamos a decir a todas ustedes y todos ustedes, ya hicimos parte del juego. Y la Biblia nos pide que no hagamos lo que ellos hacen, pero tenemos que estar atentos a ellos. Entonces, cuando una persona ya no habla de presidente, sino de la presidenta, ya no es el juez, sino la jueza, es porque nos hemos metido en el punto de pensar que en verdad estamos defendiendo a la mujer, cuando lo que estamos haciendo es defender un movimiento que a ultranza quiere cambiar todas nuestras costumbres de una manera radical y de un plumazo. Presidente. Pero no, perdón, pastor, perdón. Pero siento que este sistema es muy sigilioso, muy sutil, no va de frente. O sea, se va metiendo poco a poco. Claro, es que así es tan sutil como un delgado hilo de agua que va penetrando por cada grieta. Entonces, en la familia obviamente entra de una manera inadvertida, a las congregaciones se mete de una manera inadvertida, a nuestro pensamiento se mete de una manera inadvertida. ¿Por qué? Porque lo que hace es encapsular en dulce píldoras supremamente venenosas, muy venenosas y muy delicadas de entender. Entonces, como les digo, es muy difícil que yo salga de frente a pelear contra una idea tan sutil como sea tolerante, coexista. Si es que eso aparentemente no tiene nada de malo, pero ¿debo ser tolerante frente a qué? Ahí está la gran pregunta. ¿Hasta dónde va mi tolerancia? ¿Jesús fue tolerante con todo? No. Jesús tenía un punto de tolerancia, y el punto de tolerancia era hasta donde tocaban con el reino de su padre y cuando venían a hacer de la casa de oración una cueva de ladrones. Hasta ahí le llegó a tolerancia. Ahí votó mesas de cambistas, se sacó el cinturón y mostró quién era en autoridad. Y nosotros, Jesús no era tolerante con todo, simplemente era tolerante con aquello que debía hacer. Claro. Cuando Jesús le mandaron un recado de parte de Herodes, dijo, vaya, díganle a esa zorra. Vaya, díganle a esa zorra. Es un lenguaje fuerte. Díganle a esa zorra. Cuando Jesús fue confrontado por Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?
Vaya y díganle a Juan, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan, y dichoso aquel que en mí no tiene piedra de tropiezo. Eso no es necesariamente tolerancia. Lenguajes fuertes, claros, que tenían que ser dichos en su momento. Cuando Pedro vino para decirle, ya voy con Violeta, cuando Pedro vino para decirle, no, que tal cosa no te acontezca, que no te van a matar, él le había dicho, es necesario que yo padezca, muera y resucite al tercer día. Y Pedro le dijo, que tal cosa no te acontezca. Él estaba opuesto a los propósitos eternos, al propósito eterno de Dios en Cristo. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Esto no es necesariamente un lenguaje tolerante. Pastor, me viene a la mente una pregunta. ¿Hasta dónde la iglesia debe de ser tolerante ante toda esta exposición de lo que usted está hablando? Ni un ápice. Ni un ápice. La iglesia debe tener una voz reaccionaria, proactiva. Debe enarbolar la bandera de la oposición ante semejante adefesio que es el posmodernismo. Ni un ápice. El problema es que la iglesia soterradamente se ha callado frente a eso, porque nos parece que si levantamos la voz vamos a perder adeptos. Parece que si levantamos la voz vamos a vernos grotescos. Que nos veamos, no tiene problema. Sí. No tiene problema que nos veamos. Hay que levantar la voz. Entonces, de nuevo, si en la iglesia se cuelan conceptos de la nueva era, como el aquí y el ahora, que sin darnos cuenta ha hecho carrera en la iglesia. Entonces, ¿para dónde va el resto del mundo? Si la iglesia, que es los entendidos, permite que cosas de ese estilo pasen. Si en la iglesia, desde los atrios, estamos diciendo a todas y todos los que asistieron hoy aquí, muchas gracias. Entonces, ¿para dónde vamos? Sí. Si estamos desconociendo universal, hombre, ser humano. Perdón que le corte. Los jóvenes bueno, se está permeando mucho eso a los jóvenes, mucho más que a los adultos. Y como son jóvenes, como son nuestros hijos, como son nuestros familiares, como los queremos, entonces no les confrontamos o no les hablamos, o sea, no estamos o sea, no es que o sea, no les decimos que eso está mal. Le platico porque entonces por ahí surge algún debate que tuvimos con alguien, y entonces me preguntaban del aborto y de que si, pues, si es por una causa buena, pues, ¿qué causa buena puede tener un aborto? No, pues es que, bueno, puntos. Entonces le digo, es que la verdad es una. Entonces me dicen, es que esa es tu verdad, porque cada quien tiene su verdad. Claro. Entonces, la fábula, sí, la mentira vestida de verdad. Exacto, o sea, entonces esa es a tu percepción y esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. O la verdad del mundo es otra. Entonces, pero ¿cómo rebates eso si la gente es su verdad y tú la verdad? Entonces, es poco difícil si no estamos bien, si no estamos bien entendidos y defendemos lo que es la verdad. Y luego, entonces, como es la familia, pues, no, pues como... Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Porque ahí es lo que, pues cada quien, ¿verdad? Entonces estar como de acuerdo, y como hay un dicho aquí en México, tanto pega el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, el hecho de decir, pues bueno, cada quien es lo que usted decía hace un ratito, pero no es fácil, pastor, ¿no? No, nadie dijo que fuera fácil. De hecho, es una tarea supremamente difícil porque es ir a contracorriente. O sea, yo quiero hacer pensar a todo el mundo cómo acaba el salmón cuando llega a los altos del río, allá al meandro, a desovar. El salmón acaba completamente destrozado. Pero entrega su tarea, desova y cumplió su propósito. Claro. Nosotros no podemos temerle a el cómo lleguemos. El punto es que hay que llegar. Y hay que llegar enarbolando la bandera de la verdad. Ahora, la verdad es una sola. Si es tuya o mía, si la abraza de fulano o sutano, eso es lo de menos. Es una sola. Y la verdad se defiende sola. Lo único que yo tengo que hacer es exponerla. Yo no voy a guerrear con nadie por defender la verdad. La verdad se defiende sola. Pero ¿qué hay que hacer? Exponerla. Otra vez, desnuda y pelada. Claro. Pelada, simplemente. Y ella que se ofenda quien se ofenda, pastor. Oféndese quien se ofenda. Y ella hará su tarea.
Ahora, el Ya. problema que tenemos es el siguiente. Yo tuve un pastor que era tremendo. Y él decía lo siguiente. Si algún día ser cristiano llegase a ser convertido como delito, ¿habrá suficiente evidencia para que a usted lo acusen? Ouch. Eh, A mí eso todavía me lacera el corazón. Porque Claro. digo, si yo me paro frente a un tribunal y me van a acusar de cristiano, ¿tendrá suficiente evidencia? ¿O tendré como defenderme? Wow, Ya. me gusta. No, pues, ahí yo apenas decía amén, pero eso era para taparlos al macho, no crean que era gran cosa. Sí, algún día dije aleluya, pero pues es que estaba como, Exacto, exacto. Fíjese entonces, que aquí me hacen un comentario, dice que parte del objetivo de esto es dividir a la familia, de que a los muchachos piensen que sus papás, lo que piensan sus papás son inválidos o lo que creen los papás es inválido, y que son de mentalidad ya viejita, anticuados. anticuados, son los cuchos, Eh, los rucos, como dirían en México, en Colombia cuchos, ¿no? Pero claro, ahora, el punto es hasta qué punto nosotros, y valga la redundancia, hasta qué punto nosotros somos capaces de exponer la verdad de una manera sólida, sin apasionamientos, porque recuerden, la verdad no necesita que la defiendan, ella se defiende sola, pero de exponer la verdad sin apasionamientos, pero de una manera sólida, contundente. El punto central aquí es que los exponentes de la nueva era, los exponentes del postmodernismo, tienen un lenguaje supremamente fascinante, y nosotros no hemos aprendido a leer ese lenguaje, a desarrollar lenguaje contra lenguaje, sino que estamos pretendiendo ganarle a ese lenguaje postmodernismo con versículos bíblicos. Ya. Y ahí es donde está el grave problema, porque entonces nos citan antiguo. Es que usted todo le pone un versículo bíblico, porque es que la Biblia dice que, pero no, es que lo que estamos viviendo es tal y tal cosa. Ok, vamos a hacer, por eso dice la escritura, sagaces como serpientes y mansos como palomas. La escritura nos da la enseñanza completa. Y 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice que debemos instruir al hombre de Dios para que esté preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leamos los conceptos de postmodernismo, estando bien plantados. Yo no le pido a nadie que lea si no está bien plantado en la verdad, no en su verdad, sino en la verdad. Claro. Si no está plantado, no se meta porque es un toro bravo. Claro. Pero si está bien plantado, lea, desarrolle el lenguaje. Yo hablo con marxistas, yo hablo con comunistas y les planteo el mismo lenguaje que ellos plantean. Y me voy por aquí y por allá para plantearles la verdad sin decirles la Biblia dice qué, sino para plantearles principios bíblicos sin nombrarles textos bíblicos. Y logro estabilizar algunas mentes, ¿no? O sea, no que yo sea el bravo, sino que el Señor me da esa gracia. Claro. Y ok, vamos avanzando en eso. Violeta Brenes. Sí, pastor, ahorita que habla de principios, este posmodernismo trabaja también con principios. Totalmente. Principios, sí. Sí, tiene también principios, pero nosotros también tenemos principios que derriban todo argumento en contra de la verdad. Entonces, claro, es importante, perdón, pastor, tener la inteligencia y la sabiduría espiritual no humana para poder derribar esas estructuras humanas. Claro, hay que ser todos los estratégicos como Pablo en Atenas, en el Areópago. Veo que ustedes son muy religiosos. Wow, qué bien. Aquí tienen hasta un Dios no conocido. Venga, les hablo de este Dios no conocido. Sí. Ese es un lenguaje donde entró por la puerta trasera, ¡pum! Y se les metió al rancho, Claro. hasta la cocina. Es que tenemos que hacer nosotros justamente eso y usar exactamente la misma técnica. Ellos retan la verdad sobre la base de es tu verdad y mi verdad. Ok, vamos a usar el mismo lenguaje. Vamos a hablar de tu verdad. A ver, y vamos a destrozar tu verdad. La voy a destrozar para mí siempre ha sido muy interesante las palabras, cómo se usan. Y pongo demasiado énfasis en cómo se usan las palabras para poder destrozar la verdad de los lenguajes. Por ejemplo, el posmodernismo postula
una imagen vale más que 1000 palabras. Y sin embargo, el posmodernismo, pues bueno, una de sus frases favoritas es eso: una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, atacan las imágenes ícono de la historia. Sin embargo, dicen que sin el lenguaje no se construye una realidad. Entonces, ahí puedo encontrar que fácilmente tengo elementos de juicio certeros para deshacer esa verdad. Pero ¿cómo es posible, pastor, entonces, que podamos tener esas herramientas y usar su lenguaje si los hijos de Dios no nos metemos sino solamente en el circulito mío cristiano, porque eso es secular, no me puedo meter pero es que eso es lo que acaba de decir hace rato, o sea, si no estamos bien entendidos, mejor nos metamos a entender cuál es ese sistema, ¿no? Porque si no nos van a hacer tracitos, pero si estamos utilizando, si estamos teniendo una mentalidad en la que no puedo leer más nada que no sea la Biblia, que es importantísimo, para poder entonces entender su lenguaje y poder con lo que nosotros entendemos y la verdad que es la verdad absoluta podamos rebatir las objeciones sin, como dice, sacar la palabra, ¿no? Pero el cristiano ahorita no quiere conocer más de solamente un globito y entonces si no es el café cristiano, si no es la no sé qué, entonces se envuelven en ese círculo y no permiten entender o saber el lenguaje que se está utilizando para que con la misma palabra, entonces ahí viene algo que se llama ignorancia. Ni siquiera conocen la verdad, la realidad que estamos entendiendo, esta verdad presente, esto que estamos entendiendo nosotros, pero tampoco no sé si no quieran hacerlo por miedo. Entonces me imagino que eso es lo que está pasando, ¿no? Porque... Sí, eso es vital de entender, Violeta, por varias razones. Nosotros, eso a lo que usted apunta es el círculo cristiano. Y del círculo cristiano nos salimos. Entonces me llama la atención como, por ejemplo, una persona que es cristiana va a montar un negocio y ¿en qué piensa? ¿Qué nombre le va a poner al negocio? Vamos a llamarle Ebenezer. Sí. ¿Sí? O sea, es un montallantas Ebenezer. ¿Qué nombre le va a poner al negocio? Bueno, vamos a ponerle Montesión. Es decir, si no hay un nombre bíblico, parece como que estamos traicionando a Dios. Entonces, los seculares ven eso y dicen, uy. Y luego se preguntan, ¿y por qué mi negocio no es pegado? ¿Por qué mi negocio no es pegado? Porque tanto así que ni siquiera en los círculos cristianos va a ser bien visto ese nombre. Porque Ebenezer, y algunos dirán, no, pero ese hombre está ahí, lo ayudó a Cristo. No, ¿y qué tal que a mí me pase lo mismo? Entonces empezamos, o sea, cuando al final de la hora lo que usted quiere es vender, ¿qué tipo de negocio tiene? Es todo. O usted no quiere decirle a la gente en qué cree usted. Usted hace mucho más teniendo un negocio exitoso que le dé un buen respaldo, un buen soporte a la congregación donde se congrega, que teniendo un negocio de nombre bíblico al que no le vaya bien. Es que tener un nombre bíblico no garantiza ningún éxito. La práctica de su negocio garantiza un éxito. El servicio que da a los clientes garantiza un éxito. Usted le pone Benecer y habla a las 11 de la mañana. Usted le pone Benecer y hace un reclamo y no responden. Usted le pone Benecer y tiene precios que no corresponden con la calidad del servicio que da. Usted le pone Benecer y otra serie de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. Una cultura correcta. Ahora, mire, con eso dicho, nuestro círculo está acostumbrado simplemente a eso, a no salir del versículo bíblico, pero no aplicamos principios. Miren lo que dice Jeremías 1:10, para el principio como tal. Esta es la manera como debemos enfrentar este posmodernismo. Está ahí en la Biblia. ¿Qué dice Jeremías 1:10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Eso es el posmodernismo, naciones y reinos engañados. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y luego para edificar y para plantar. Note que son 4 cosas que son absolutamente destructivas: arrancar, destruir, arruinar, derribar. Y luego viene la fase bonita: edificar y plantar. Entonces, está el posmodernismo. Vamos a trabajar para arrancar de la mente de las personas esas mentiras, para destruir
todo lo que es la mentira que se ha puesto allí para arruinar los conceptos mediante los cuales se está implantando esto y para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Dios Altísimo. Y luego vamos a edificar y vamos a plantar. Luego vamos a edificar, pero primero hay que dejar el piso limpio y barrido. El espacio listo para poder ser edificado y plantado. No podemos pretender plantar donde otros ya han tratado de edificar sobre mentiras. Tenemos que ser estrategas, pero la estrategia nos la da la Biblia. Ahí está claro. Y otra vez, leamos 2 Timoteo 3, 17. Está clarísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instruir en justicia, exhortar en justicia, redarguir en justicia, enseñar en justicia. ¿A quién? Al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Claro. Pero alejados de la religión, porque la religión no ayuda en nada, porque la religión lo único que hace es pelear con versículos bíblicos que no se entienden, que no le dan fondo de pensamiento a una persona, sino que cree que con el versículo ya se defendió y no hay argumentos sólidos para defender la verdad o para exponerla, no defenderla, exponerla. Porque eso puede, o sea, no puede uno pleitear, o sea, hacer un pleito y entonces gritarse, que luego a veces uno se pone así muy efusivo, pero esa emoción. Pero el punto es que cuando se habla con la sabiduría de Dios, que ya nos ha sido dada, que se está desarrollando, como decía Violeta, entonces van a ser las palabras de las que son puntuales para que una persona diga, o sea, por lo menos se ponga a pensar, pero no es agarrando el chongo, porque no, ese es el punto. Yo creo que es tan importante conocer esto y estar entendidos en esto para poder, con la sabiduría de Dios, poder rebatir las cuestiones estas sin llegar a pleitearte, pero no decir, bueno, está bien, pues ya ni modo, como tú quieras, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sino defender con sabiduría la verdad. Sí, y entendiendo que nuestros hijos van a estar expuestos y están mayormente expuestos a un sistema opresivo, engañoso, que va a tratar de arrancarlos completamente de la verdad, del camino, de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, un llamado de urgencia para los padres que tienen hijos que están recién nacidos. La tarea es ya. La tarea es ya. Empezando ya. No se puede perder tiempo. A los hijos hay que empezarles a criarlos en valores, en principios y en Biblia desde ya. Afianzados en la verdad. Primer año, segundo año, tercer año, desde ya. Porque una cosa le puedo decir. Si usted espera demasiado tiempo, el día menos pensado ya no tiene su hijo en casa. Aunque esté viviendo con usted, ya no lo tiene en casa. El hijo ya se volvió un reaccionario, ya no le va a creer a usted el cuento de los versículos bíblicos, porque lo ha visto que usted va a la iglesia cada domingo, pone la Biblia bajo el brazo, atiende a los cultos, lo ve en los cultos, él va con usted, usted lo obliga. Lo ve en los cultos levantando brazos y manos santas y limpias ante Dios. Lo ve llorando y quebrantado. Y lo ve saliendo de día a pelear con su esposa, a pelear con su esposo y a regañarlos a ellos por cada cosa. Y lo ve falto de paciencia, lo ve falto de sabiduría, lo ve en todo punto desdibujado. Él no encuentra a Cristo en su papá o en su mamá. ¿Cómo le es atractivo a ese chico el evangelio? ¿De qué manera le es atractivo? El evangelio se oye en la iglesia o en la congregación y se hace atractivo en la casa. A Cristo se le presenta en la casa, en la manera como tratamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja y a nuestros hijos, en la manera como hablamos de los hermanos de la congregación. Sale una persona, levanta los brazos, llora y compunge, y llega a la mesa y dice, ¿viste allá a esa que estaba muy allá y muy qué? Pero ni siquiera me miro, pero yo tampoco la miro, y a esa está a punto de decir el marido, y el niño está oyendo. Todo está copiando. De todo está copiando. Entonces él se da cuenta que esa nuestra cristiandad es solamente 30, 40 minutos en una congregación un domingo, pero que de eso no hay nada más. Llega a la escuela y encuentra los compañeritos que le acompañan y por los que se siente bien rodeado.
llega a la universidad y encuentra maestros con un lenguaje y con una retórica impresionante. Y se empieza a fijar en el mundo, y para él el mundo se le hace más atractivo que lo que le enseñaron en la congregación, que lo que su papá y su mamá le enseñaron adentro de la casa de lo que es ser cristiano, de la vida en Cristo, porque le han modelado simplemente la vida cristiana, no la vida en Cristo. Entonces le han modelado un culto de hipocresía, un culto de soy santo mientras me estén mirando, pero no soy santo en concepción de vida. No soy santo en sentirme apartado verdaderamente, sino que es simplemente una parodia de 30, 40 minutos, 50 minutos, cuando más quizá un día, el domingo, el lunes otra vez soy una fiera. ¿Cómo hacemos atractivo el evangelio para nuestros hijos? Entonces, si no empezamos ya, si no empezamos por entender que Cristo nos está modelando desde adentro y debe ser modelado desde adentro para los nuestros, los vamos a estar perdiendo. Cuanto mayor religioso sea nuestro lenguaje, más distante vamos a tener a la gente de nosotros. Pero un lenguaje que sea incluyente en el sentido de, hey, yo te entiendo, pero la verdad es una sola. Hey, yo te entiendo, pero esto es lo que es verdad y correcto. Es un lenguaje que no excluye, pero cambia, transforma. Sobre todo porque es un lenguaje sólido y conciso que acompaña a las palabras de acciones y a las acciones de actitudes. Es verdaderamente, hace atractivo cualquier tipo de lenguaje. Sí, porque no haces excepción de la persona, lo incluyes en la verdad. Claro, claro. Sin pelearle. No vamos a pelearle. O sea, tú crees en Alá, ok, listo. Chévere que crees en Alá. ¿Sabes qué? Yo creo en Cristo. Mi Cristo modela. Mi Cristo modela tu vida. Y mi Cristo te ama sin condicionamientos. Te ama. Pero que Alá dice que abracemos el árbol. Mira, hermano, yo no necesito abrazar el árbol para amarte. ¿Qué tal si te abrazo a ti también? Claro. Sí, o sea, cosas. No estoy hablando necesariamente que eso es lo que hacen los musulmanes, pero los musulmanes sí dicen, hay que matar infieles. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que matar la mentira como tal. O sea, qué sé yo, otro tipo de actitud que les dé a conocer a ellos que verdaderamente en mí hay algo distinto. Claro. Que no solamente versitos aprendidos y dispuestos a botarse como ráfaga en ametralladora. No, sino que es que eso me ha modelado por dentro, me ha cambiado la vida, me ha hecho distinto, verdaderamente tolerante, sabio, pacífico, que aprendo a debatir una idea con profundidad, con calado, con entendimiento y acierto y con datos concretos, no simplemente porque a mí se me da la gana de creer que esta es mi verdad y la defiendo a ultranza. No, la verdad es una sola y está ahí para ser expuesta y se defiende solita. Claro, claro. Alguna vez estaba practicando con una persona y preciso, yo puse algo en el Facebook y me dice, qué filosófica eres, andas muy filosófica. Y no sé qué le contesté, total que me dijo, es que precisamente no me concuerdan algunas cosas precisamente de la creación. No tienen lógica para mí. Y lo único que a mí en ese momento me fluyó decir es que muchas de las cosas de Dios no tienen, o más bien las cosas de Dios no tienen lógica finita en una mente finita, porque la lógica de Dios es infinita. Entonces, pues no la vas a entender. Y dice, pues tiene razón. Dice, pues tiene razón. No lo había pensado de esa manera, porque sí es cierto, si nos ponemos a poner la lógica, y fue una manera en la cual, como que el mismo espíritu, yo siento que cuando vamos desarrollando cada vez más esta vida tan poderosa que tenemos, que es la vida de Cristo, Él fluye a través de nosotros y como se dice, Él es el que va a hablar a través de nuestra boca. Y con esas 2, 3 palabras que le dije a esta persona, me dice, pues tiene razón, no lo había visto de esa manera. O sea, alcanzó a entender y no me dijo, pues esa es la que tú piensas, sino simplemente dijo, no, sí, tienes razón, o sea, no lo había pensado así, ¿no? ¿Y sabe qué fue lo que usted hizo ahí? Palabrear la escritura. La escritura dice, las cosas de Dios para el hombre natural son locura y no se pueden discernir porque se han de discernir espiritualmente. O sea,
pero usted no le dijo 2 Corintios. No, no, Claro. sí. Lo saca al estadio, o sea, simplemente. Entonces hay que, es decir, para mí es importante tener toda la Biblia incorporada, pero ser capaz de parafrasearla, Ujú. sin decir, primera de Juan 2:12 dice que, porque es que ese lenguaje ya le es apestoso a la gente. Ya es obsoleto, pastor. Claro, Ya absolutamente. es que así nos enseñaron, así fuimos educados en cierto tiempo y lo que más que podíamos defender o vamos a decir o pelearlo de alguna manera o ganar terreno para Cristo era aventar versículos a cada opositor. Pero Sí, fíjate, Violet, algo interesante, porque el mayor defensor del evangelio era Pablo, precisamente lo que decía el pastor, y él no hablaba con esos, o sea, no citaba, por lo menos lo que vemos en la escritura, no citaba la misma escritura, les hablaba, y a mí por eso me da, o sea, mis respetos en cuanto a poder llegar a ese punto en el que fluya, pero yo sí creo muy fielmente que es la vida de Cristo, de cuando se va desarrollando, Él va a dar a qué hablar y va a dar el rebatir eso de una manera como Él lo sabe hacer a través de nosotros, porque Él está en nosotros. Y bueno, pues Cristo era Cristo, pero nosotros no, pero es que Él vive en nosotros. Y si permitimos que esa vida de Cristo se vaya creciendo, se vaya manifestando, pues se nos va a hacer muy natural cuando rebatamos estas situaciones de este posmodernismo tan terrible que está ahorita cada vez más envolviendo a todas las personas, pero pues en eso estamos presentes los hijos entendidos, los que estamos aprendiendo, los que estamos creciendo, los que deseamos y somos intencionales para que el mismo Dios que está en nosotros, el Cristo que está en nosotros, vaya fluyendo y hablando lo que Él tiene que hablar al final del camino, ¿no? Digo, estoy mal, corríjame, pastor. No, de eso se trata, justamente hay que profundizar en los conceptos a los que nos estamos enfrentando. ¿Por qué los grandes abogados son grandes abogados? Primero, porque se conocen la ley de la A a la Z en todas sus formas y pueden usarla a su favor siempre que quieran, pero sobre todo porque tienen una gran capacidad de disertación. Un abogado ganador enfrenta a un testigo cualquiera y él lo va a traer de lo más mínimo a lo más grande y va a hacer que el mismo testigo se acuse o se defienda de acuerdo a como a él le conviene. Eso es astucia y la Biblia nos pide ser astutos. Pero otra vez, si nuestra astucia simplemente está revestida de versículos bíblicos bien aprendidos, pero nunca bien entendidos, donde se desanude el principio y se desarrolla el principio que incluye el versículo, entonces seremos tan astutos que, o sea, simplemente hablamos y la gente va a quedar con ese gusanito en la cabeza que decía Violeta, wow, me dejaste pensando, ¿sabes qué? No me dijiste cosas muy profundas, nada, pero ese pedacito que soltaste me movió el piso. De eso se trata. Aquí tenemos que mover a los niños el piso, a los jóvenes el piso, a los adultos el piso. Al comunista tenemos que moverlo el piso. Al comunista no podemos enfrentarlo diciéndole que tú eres malo, ni eres bueno, ni eres medio malo. Hay que decirle, a ver, ¿de dónde viene tu filosofía? ¿De dónde viene tu concepto? ¿Para dónde va? Que lo estamos viviendo. Si no sabemos de historia, no podemos pelear con un comunista. Ellos son versados en historia. Sí. No sabemos historia, no podemos pelear con un progresista. Son versados en historia. Claro. Estamos nosotros versados en historia, solamente sabiendo que David peleaba contra los leones. Es cierto. Claro. Fíjese, pastor, me gustó mucho este tema, le voy a decir por qué. Porque el religioso quiere nada más versículos y no quiere saber lo que el sistema, el mover del sistema y contra qué nosotros estamos expuestos y nuestras generaciones y contra qué debemos de poner y exponer la verdad. Entonces, es importante que los hijos de Dios, ahorita que decía usted, como el abogado, que sea, que ingiera, ¿no? Lo que es, contra qué estamos nosotros como hijos de Dios o hijos de la luz, como se nos llama en la palabra, peleando contra aquellas estructuras mentales, como bien decía usted, entenebrecidas.
Entonces tenemos que saber, a veces dice, ¿por qué estudias, no sé, X tendencia? Porque es importante saber con qué armas están peleando ellos para poder saber lo que yo debo hacer para poder educar a mis generaciones. No que el religioso se tapa los ojos, empieza a versicular todo y ahí queda, y no hay exposición de la vida de Cristo para un cambio a todos lados. Como cuando avientas una piedra al río y se esparcen las ondas, así tenemos que ser los hijos de Dios y no quedarnos nada más tapados, vendados los ojos y encerrados, orando de rodillas, esperando un cambio afuera, porque no quise ni poner oído, ni prepararme, ni exponerme, ni nada. Así que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser hijos, como dice la palabra, que despertemos esa luz para poder nosotros ser esa verdad viviente aquí en este plano terrenal. Que se requiere de mucha responsabilidad, Viole, y no toda la gente que, mire, de verdad que yo me pongo a pensar, digo, de cuánto podemos compartir con personas y cuántas de esas personas realmente dicen, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, o sea, es poco el porcentaje de personas que realmente les gusta la responsabilidad. Yo era una de las personas que no me gustaba la responsabilidad, me da miedo. No, ¿y qué tal, señor? Pero el día que me decidí, cuando empecé a exponerme a esto, dije, men, o sea, sí, porque es mi vida, Cristo es mi vida, el reino, vivir para el reino es mi vida en todas las áreas que hago, y cuando empiezo a acomodar todo en orden, o sea, lo que debe ser, entonces entiendo el propósito de mi vida en esta tierra, y entonces no estoy como gallina sin cabeza. Entonces creo yo que hoy hace falta, o sea, a los hijos de Dios, esa responsabilidad, o sea, realmente desear esa responsabilidad, mejor dicho. Pastor, dígame si no es cierto. De eso se trata, Violeta. Mire, a nosotros en las congregaciones se nos ha dicho, cuando yo recién entré al Evangelio, me dijeron que yo era sacerdote de mi casa. Yo decía, wow, sacerdote de mi casa. Y entonces me decían que sacerdote de su casa. Y usted es sacerdote de su casa. Pero nunca me dijeron que es un sacerdote. Nunca me dijeron. Entonces yo decía, yo soy sacerdote de mi casa. Y yo construí una idea sobre eso, ¿no? Sobre lo que sé que era un sacerdote. Pero cuando encontré las funciones sacerdotales, entonces me tomé en serio que yo era sacerdote de mi casa y empecé a funcionar como tal. Eso me llevó a un nivel de responsabilidad alto. Entonces, ¿qué ocurre hoy? A la gente le decimos que son sacerdotes o son reyes o son ministros competentes, etcétera, etcétera. Pero eso cómo se come, cómo se digiere. No hay un nivel de responsabilidad. Entonces, si yo me pongo a ver, por ejemplo, que somos reyes y sacerdotes, yo debo entender por qué primero están reyes y luego sacerdotes. Y debo ir a buscar al Antiguo Testamento qué era un rey y qué era un sacerdote. Pero me doy cuenta que, wow, estaba prohibido que un rey usurpara las funciones del sacerdote y que un sacerdote usurpara las funciones del rey. ¿Por qué? ¿Y cómo es que ahora en este nuevo pacto soy rey y soy sacerdote al tiempo? Entonces todo eso me lleva a pensar, es que llegar al Evangelio no es entregar el cerebro, es activarlo. Es activarlo. Y nosotros no lo activamos, ¿por qué? Por una falta de responsabilidad. Es mucho más cómodo irme a una iglesia a que un pastor el domingo, está hablando en el sistema religioso, o por eso digo una iglesia, para que un pastor el domingo me diga cómo debo vivir esta semana y me obliga a que si no voy el próximo domingo, pues me voy a perder cómo voy a vivir la otra semana. Es mucho más cómodo eso, a decir yo tomo la responsabilidad, lo que hablaba Violeta, para entender este evangelio, para entender cuál es mi plan aquí, cuál es mi asignación, cómo se enmarca mi asignación en el propósito eterno, cuál es mi función, si rey, si sacerdote, y si sacerdote, qué es lo que debo hacer, qué hace un sacerdote, cuál era su función. Y mire que la escritura dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo también te desecharé a ti del sacerdocio y a tus generaciones. Entonces eso me lleva a pensar que necesariamente el conocimiento es intrínsecamente ligado al sacerdocio. Bueno, ¿qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Vamos a entrarle al toro. Vamos a entrarle al toro para ver de qué me corresponde. Pero si me quedo con eso nomás y aprendo los versículos y no el principio que está detrás, entonces me vuelvo un recitador de versículos.
y mis hijos me verán. Y dice, mi papá sí conoce mucha Biblia. ¡Wow! Este viejo es un duro para conocer la Biblia. Pero ¿sabe qué? La práctica tan poquito. Me ha explicado tan poquito lo que significa, por ejemplo, el hombre ve lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Él no me ha explicado qué significa eso. Y eso, por ejemplo, es un principio de negocios. Y ahí está, desdibujado. Pero nadie lo ve. Porque nos quedamos con que Dios mira lo de adentro. Ay, yo como soy de espiritual. Pero no me explican que el hombre mira lo de afuera. Que para hacer negocios debo ir bien presentado, zapatos boleaditos. O sea, debo dar una imagen. Porque el hombre mira lo de afuera. Ahí está el principio. Sí. Es de negocios. Y sin embargo, yo le repito el versículo a mis hijos día tras día. Mijo, el hombre ve lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Uy, qué espiritual mi papá. Y en los negocios, ¿cómo le va de mal? Porque está trajeado, porque Dios mira lo... Al hombre le interesa, Dios me va a ver el corazón mío. Ya. Eso es espiritualizar tanto las cosas que nos evitamos de ver el principio que está ahí. Claro. Y lo hace y lo desnuda completo. Sí, hablando de eso, pastor, son estrategias que también el mundo dice, ¿no? Como te ven, te tratan. Decía un dicho, decía mi abuelita, para ser tienes que parecer. Y se aplica en todo. Ahí está el punto. Jesús es principio y es persona. Sí. Es persona. El mundo toma los principios y desecha la persona de Cristo. Cristo es principio y persona. El mundo toma el principio y desecha la persona. Nosotros en las congregaciones tomamos la persona y desechamos el principio. Y es ahí donde estamos fallando. Es ahí donde estamos fallando. Si entendiéramos eso y en las congregaciones, en nuestra vida en Cristo, practicáramos a la persona y los principios de Cristo, wow, ya la teníamos hecha. Claro. Pero hay mucha ignorancia en los hijos de Dios todavía, pastor, respecto a todo lo que estamos hablando ahorita, porque pues la religión no permite ver lo que ahora nosotros podemos ver con esa verdad y en esa verdad. Entonces, la ignorancia nos hace hijos discapacitados. No tenemos estrategias, no tenemos herramientas, no tenemos nada para poder manifestar algo. Entonces, si tú no tienes algo que manifestar, ¿quién te lo va a enseñar? Pues los hijos entendidos, los hijos de la luz, los que van primero adelante, que saben que lo que están alcanzando a ver, lo que, como decías ahorita, Viole, sí, siempre estamos exhortando de que sean hijos responsables, pero ¿qué hay de los entendidos también? Que entendidos que no hacen nada también. Tienen el entendimiento, pero no lo hacen. Sí, de nada sirve el entendimiento. Es que eso yo diría que es más que entendimiento, es puro conocimiento, Violeta. Sí. Y el conocimiento sin aplicación es pura información. Es pura información. Pero conocimiento aplicado igual a sabiduría. Y cuando nosotros nos movemos en sabiduría, en todo lo que hacemos, es inobjetable, es inevitable que nos vaya bien. Porque entre la sabiduría todo se dobla. Claro. Todos, o sea, ante la sabiduría no hay nada que pueda quedar en pie. Entonces, movámonos en sabiduría, pero en la sabiduría celestial, la sabiduría que es de arriba, no la terrenal, diabólica, sino como decía Pablo, ¿no? Yo no vine a explicarles con palabras de vana sabiduría, sino con demostraciones de poder en el espíritu. Porque ante eso es muy difícil que podamos perder o salir quemados. No, Dios no nos va a dejar avergonzados, pero hay que aprender a desarrollar esa sabiduría. ¿La tenemos dentro? Si tenemos la mente de Cristo, claro. Entonces, apliquemos la mente de Cristo a temas como el posmodernismo. Empecemos a averiguar de él. Mire, yo le quiero dar dejar una inquietud a la audiencia. Averigüen, por favor, sobre la ventana de Overton. La ventana de Overton. Se llama así, con B pequeña. A ver, lo deletrea, por favor, la ventana de qué, pastor. Overton es O, V pequeña, O de Víctor, o de Victoria. V, O, E de V. Eduardo, R de Raúl, T de Tomás, O de Oscar, N de Nancy. La ventana Overton o la ventana de Overton. Ah, ok. La ventana Overton. Overton. Es cuando uno lee aquello,
se da cuenta, ahí abre los ojos a lo que estamos enfrentados. Busquen un video en YouTube que dice, venimos por tus hijos. Venimos Ah, ese está interesantísimo. Eso da calambres, eso Sí. a mí me da piel de gallina, o sea, me produce Para las antenas, sí, sí. para las antenas. Tremendo. Por si acaso usted piensa que esto es un juego, que el pastor Pedro está inventando algo, no. Lea, investigue, salga de las 4 paredes de su habitación o de su casa o de la congregación para que se dé cuenta a lo que estamos enfrentados como iglesia. Y si usted piensa que levantando las manos en un domingo y seguir viviendo una vida de esclavo como la que está viviendo, en el sentido de 8 horas de trabajo diario, llego, como, me arrayaron en el sofá, veo la televisión y ya, con eso tiene, le tengo malas noticias, con eso tiene para que el mundo lo arrase. Claro, total. Nos dejó tarea, pastor. Sí. Sí, es que como dijo Violeta, es un problema de responsabilidad. Esto es de tarea diaria. O sea, Pablo dice, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, estoy listo para recibir la corona. He aquí yo vengo y me galardón conmigo. Vamos a recibir un galardón, pero no para el nativo. Mira que te mando que te esfuerces, es valiente. Es decir, esto es un problema de responsabilidad y estamos hablando, obviamente, estoy citando muchos versículos porque estamos entre hermanos. Claro. Para afuera hay que hablar en un lenguaje distinto. Hay que practicar principios de reino, pero hay que hablar al mundo en términos de Babilonia. Total. Para que nos entiendan, para que nos comprendan. Eso es el don de lenguas. Eso es el don de lenguas. Sí, muy bonita la glosolalia, muy bonito el Rama Santa Baraka, pero vamos a ir más allá para hablarle, como dijo Pablo, me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos, para ver si logro alcanzar alguno de ellos. Porque es que si no hablo el lenguaje de aquellos, no voy a poder ser. No nos entenderían, pastor. Dígame. No nos entenderían. No me entienden. Porque como dijo por ahí la escritura, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. No le vaya a tocar a un carnal en un lenguaje espiritual porque no lo va a entender. Claro. Pero sí utilizar, pastor, la sabiduría, como bien dijo, de la divina, la celestial, la eterna, esa sabiduría que es intencional. Ya. Es la espadita de 2 filos, una sabiduría intencional, tenemos que aprenderla a usar los hijos de Dios. Correcto. Qué interesante. Oiga, pastor, yo creo que de pronto nos va a hacer una segunda parte. Yo creo que sí. Y desde ya le saqué un tema también para otro programa más. Y bueno, nada más quiero saludar así rapidito a José Larios. Hola, pastor, ¿cómo está? Desde saludos, edificadores del reino. Selena Macías está por ahí conectada. Connie Guzmán, dice Selene, no solo deja la verdad a un lado, sino que la distorsiona y la rechaza. Ángeles, ¿cómo estás? Aquí está conectada. Buenas noches, familia. Marta Lucía Chávez está aquí, dice, lo estoy viendo. Manuel Alvarado. Buenas noches, Ariel Sote. Nelsi, hola, hermosa. Dice Selene, ahí está etiquetando a alguien. Bellamar, hola, Bella, ¿cómo estás? Leti Chávez, hola, amiga, ¿cómo estás? Luz Dari, también buenas noches para todos. Dice Luz Dari, excelente, pastor. Mi mamá está viéndola por ahí también. Nicolás Osuna, Luceli dice saludos, familia, saludos, pastora Luceli. Scarlett, hermosa, dice buenas noches. Berito Rascón, un beso, ¿cómo estás? Carola Basi, bueno, ya él ya escribió sí, Ventana Overton está bien escrita, creo que sí. Sensi Rivera está ahí. Ángeles dice, pastor, gracias. Es necesario conocer a lo que nuestras generaciones se están enfrentando y el trabajo que tenemos como iglesia. Así es. Así que estamos... Bien, ustedes, ¿eh? ¿Mande? Tremenda audiencia. Sí, aquí están, gracias a Dios, que están aquí. Qué bueno que participan con nosotros, qué bueno que estamos atentos. Es muy importante que estemos atentos y vienen con nuestra mente muy abierta para recibir esto. Yo sé que de pronto hay gente que vio el título y ay, pues el posmodernismo no es un tema bíblico, ¿no? Y de pronto, pero quiero que de verdad, es que a veces uno como es
pone, espiritualiza todo y se pone tan así que no, realmente no ve que esto es lo que está sucediendo y que es importante que la iglesia lo sepa. Así que yo creo que vamos a tener una segunda parte, pastor, si nos permite compartir con usted una segunda parte de esto, nos profundizamos un poquito más en lo que se está viendo en tendencias y todo eso, y de pronto que nos ayude un poquito a cómo, si hay personas en nuestra propia familia, porque sabemos que lo hay, que tienen diferentes pensamientos o que están practicando ciertas cosas que están fuera de los diseños y que están en pro de cómo poder hablar con ellos, porque eso es importante. Muchas veces, pues sí, está muy padre, pero ¿cómo le hago, no? Y ya hablamos un poquito de eso, pero creo que podemos profundizar un poquito más. ¿Cómo ves, Violeta? Pues excelente, a mí me encantaría, la verdad que nos dejó yo creo todos a la audiencia y por lo menos a mí muy picada, yo quiero más conocimiento de esto porque sí es importante que como hijos nos expongamos a lo que afuera está y no nada más aquí adentro en tu casita, sino que también sepamos qué se está moviendo afuera. Así Pero es. bueno, Viole, el tiempo se nos terminó. Pastor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, de verdad. El pastor tiene los servicios en línea, está en Denver, Colorado, y se llama Embajada del Reino, lo pueden buscar ahí. Y bueno, pues ya sabes, si tiene personas también que en Denver conozcan y no tengan dónde congregarse, invítelos ahí, Embajada del Reino. A las 2 creo que es el servicio, si no me equivoco, hora de 12:30, así que por Facebook van a 1:15 más o menos. 1:15. Ok. Para que ahí se conecten y bueno, pues sigamos creciendo. El propósito de conectarnos y de pues aprender, de estar ahora sí que interactuando es aprender más. Y bueno, pues qué bueno que hay expositores como el pastor Pedro. Yo le agradezco su tiempo, pastor, pues está aquí con nosotros. Y también pues Violeta, estamos contentos de que haya estado con nosotros. Recuerden que nos vemos la siguiente semana por aquí, por Platicando con la Morena a la misma hora. Y recuerde que este programa también se queda grabado y lo bajamos a YouTube. Por si gusta meterse, pues se mete ahí más fácil, encuentra las cosas que compartimos aquí. Así que pase buena noche para todos. Pastor, Viole, un abrazo. Que tengan Gracias. Buenas noches, gracias, pastor. Gracias a todos que se conectaron. Bye bye.